Hace unos años atrás, hermanos, salió una película, no sé si alguno de ustedes la vieron, que se llamó o se llama Dios no está muerto. Es una serie de películas, ¿alguien la recuerda? Y en esa película hubo una frase que se decían unos a otros y decía, Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Ah, sí la vieron, ¿verdad? Esa frase tan corta contiene, amados, una teología bien profunda de alguien que conoce la bondad de Dios. Y el momento más conmovedor de esa película fue cuando una de estas personas sufrió un accidente, ¿verdad? Tiene una tragedia, está a punto de morir y le dice a su amigo en ese tiempo de dificultad, le dice, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Soy yo o se escucha como un silbido cuando... Ah, ok, gracias. Yo creo que es esta bocina que se le subió un poco ahorita. Es muy importante, hermanos, conocer y saber quién es Dios. Cuando hablamos de conocer a Dios, hablamos de algo que nos va a tomar toda la eternidad. No vamos a conocer a Dios en 2 días. Toda la eternidad vamos a estar conociendo el carácter de Dios, ¿verdad? Y si no me cree, hermano, usted que está casado, no sé cuántos años tiene de casado, 5, 10, 15, y dígame si usted conoce y entiende perfectamente a su esposa. Bueno, pues si su esposa, que es un ser creado, le va a tomar toda la vida entenderla, imagínese a Dios. Toda la eternidad vamos a pasar conociéndole. Pero hoy podemos conocerlo un poco más que ayer. Cuando el Señor Jesús tuvo este encuentro con la mujer samaritana, le dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si usted abre su Biblia y lee el pasaje, se va a dar cuenta que la palabra espíritu está con E minúscula. Eso quiere decir que está hablando del ser, del espíritu humano, que debemos adorar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, pero también dice que lo tenemos que hacer en verdad, con un fundamento, adorando al Dios verdadero. Y es por eso que conocer a Dios es tan importante, porque si no conocemos a Dios, vamos a terminar adorando a un Dios que nosotros mismos creamos en nuestra mente. Por eso es tan importante conocer a Dios. Y la manera en que podemos conocerle es a través de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Porque ninguna civilización es más grande o mejor que el concepto que tiene de su Dios. Le voy a dar un ejemplo. Existieron civilizaciones en el pasado, hoy mismo todavía existen comunidades donde tienen deidades que la personalidad de esta deidad o lo que se enseña es que es una deidad caprichosa o corrupta o mentirosa. Eso se refleja en el comportamiento de las personas que profesan esta fe. Y de la misma manera, en toda la historia del cristianismo, el cristianismo ha sido fuerte o débil, dependiendo del concepto que se tenía de Dios en ese momento. Se lo voy a decir de una manera más directa. Tu fe, tu vida, puede ser una fe fuerte o una fe débil, y eso va a depender del concepto que tú tengas de Dios. Nos decía un maestro, dime cuán grandes son tus sueños y te voy a decir cuán grande es tu Dios. Porque Dios no tiene límites. Dios es ilimitado en todas las cosas, pero nosotros lo limitamos a Él por el concepto que nos hacemos de su persona. Hubo un momento en el que Jonatán, ahí está en Primera de Samuel, Jonatán, el hijo de Saúl,
dice que con su paje de armas, con la persona que le cuidaba las armas, y iban a tener una lucha con unas personas que eran más. Y Jonatán le dijo a su paje de armas, pues no es difícil para Jehová, no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Jonatán entendía que para Dios era lo mismo ir con un ejército de 1000 que ir 2 personas. Él sabía que lo que dependía realmente era el poder de Dios, no el poder de la persona, ¿verdad? Y nosotros ya estuvimos 2 semanas hablando acerca de la santidad de Dios, cómo las vidas que comprendieron la santidad de Dios, vimos a Isaías, vimos al apóstol Pablo, vimos a otros personajes de la Biblia que tuvieron un encuentro con la santidad de Dios y su vida fue transformada de una manera radical. De igual manera, cuando tú y yo podamos entender o comprender un poco la bondad de Dios, también nuestras vidas van a ser cambiadas. Yo creo que es un buen tiempo para preguntarte, ¿cómo es el Dios que tú tienes? ¿Es el Dios que te has formado en la mente? ¿O es el Dios que conoces de la Biblia que hace grandes maravillas? Vamos a hablar de la bondad de Dios. Vamos al Salmo 119, 68. Salmo 19, 68. Dice, ¿tiene su Biblia? Por favor, acompáñeme. Salmo 119, 68. Dice, bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Pareciera que hace una redundancia. Dice, Señor, bueno eres tú y bienhechor. En otras palabras, tú eres bueno y todas las cosas que haces las haces con bien, con una intención buena. Siempre eres bueno. Vamos a leer un pasaje más. Vamos a leer Isaías 63, versículo 7. Isaías 63, versículo 7. Dice el profeta, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Wow, fíjese las palabras que usa, ¿verdad? Todo lo que Él nos ha dado, la grandeza de sus beneficios, sus misericordias y la multitud de sus piedades. Mis amados, es que lo que debe formar nuestra mente, el concepto de Dios que debe formar nuestra mente, no es lo que nosotros interpretamos del mundo. Porque es muy común que nosotros vivamos nuestra vida, vemos las cosas que acontecen, vemos las noticias, vemos cómo nos va en el trabajo, vemos cómo nos va en la familia, y todo eso forma un concepto de lo que creemos que es Dios. Hay un dicho popular que dice, cada quien habla de cómo les va en la feria, ¿verdad? Así como te va, eso es lo que tú ves. Bueno, a veces la gente, aún en la iglesia, va caminando con un concepto de Dios de acuerdo a sus experiencias. Pero lo que debe formar nuestra mente de quién es Dios es lo que Él nos revela en su palabra. Y lo acabamos de leer, que Él es bueno y es bienhechor, que siempre es bueno y que siempre obra para bien. Acabamos de leer que decía, me voy a acordar de las misericordias de Dios y de la multitud de sus piedades. Esta persona era una persona que entendía que durante toda su vida el Señor, todo lo que tenía era porque el Señor había multiplicado su misericordia para con su vida. Y lo voy a repetir una vez más, hermano, porque necesito repetirlo. Esta iglesia
va a ser un reflejo del concepto que tenga de Dios. Un cristiano va a ser exitoso o va a fracasar dependiendo de lo que esta persona piense de Dios. Y cuando hablo de éxito, no me malinterpreten, no estoy hablando del éxito como el mundo lo dice, que es dinero y que es fama. Estoy hablando de una persona que se mantiene fiel y que puede ver la obra de Dios en su vida y en su familia. Aquellos que conocen a Dios, que conocen a su bondad, que conocen su santidad, su justicia, su providencia, toman decisiones que consistentemente van bendiciendo su vida. Pero una persona que tiene un concepto equivocado de Dios, por el otro lado, aunque venga a la iglesia, empieza a tomar decisiones equivocadas. Y más adelante le voy a dar ejemplos prácticos. Y cuando hablo de conocer a Dios, no estoy diciendo que todos debemos de tener un doctorado en teología. Estoy diciendo que debemos todos doblar nuestras rodillas, buscar al Señor en oración y abrir nuestras Biblias y leerla. Así es como uno conocemos a Dios. Ay, pastor, eso ya me la sé, eso es bien básico. Pues si ya sabes si es bien básico, entonces ¿por qué no lo haces? Si no puedes ir amén, diga ay. ¿Qué significa que Dios es bueno? ¿Qué significa que Dios es bueno? Primeramente, significa que Dios es benevolente en esencia. Dios es benevolente en esencia. Si lo puedo decir de esta manera, que es de un buen corazón, gentil, amable, benevolente en todas sus intenciones. Dios nunca tiene malos pensamientos acerca de alguien. Él es totalmente bueno. Nos vemos aquí todos sentados y con caras así de que amamos a Dios, pero si usted va caminando en la calle o va manejando y le avientan el carro, a veces no tiene pensamientos buenos, ¿verdad? Bueno, Dios nunca tiene un pensamiento malo. Él es siempre bueno. A veces usted y yo tenemos un dilema, ¿verdad? Tenemos que tomar una decisión o tenemos a veces que hasta responder un mensaje y estamos, ay, si le pongo esta palabra no se escuchará muy fuerte, no se va a sentir, no, mejor le voy a poner una carita para que no se vea que no piense que estoy enojado. Y estamos en dilemas de si lo que vamos a hacer es bueno o no. Bueno, el Señor, Él nunca tiene esos dilemas. Él siempre actúa con lo bueno, siempre. Él es bueno en esencia. Número 2, su bondad es infinita y perfecta. Porque así como Dios es infinitamente poderoso, Él puede hacer lo que sea. Así como Dios es infinitamente grande, así como es infinitamente santo, justo, Él es infinitamente bueno. Nosotros a veces conocemos a algunas personas y decimos, no, es que Él es bien bueno, ¿verdad? Ay, es que ella es bien buena. Pues las personas más buenas que podamos conocer a veces se levantan de malas o no durmieron bien, se les fue la luz, tuvieron calor y dicen o hacen cosas que no son buenas. Pero Dios es siempre perfectamente bueno. Y no solamente eso, hermanos, sino que su bondad, este Dios bueno, este Dios que su bondad es infinita y perfecta, Él es el que sustenta todas las cosas con su palabra de poder. ¿Y por qué digo eso? Porque en este tiempo hemos sido, no quiero usar la palabra, adoctrinados, pero hemos sido empujados a tener un pensamiento cerrado. Hay una palabra que
Está muy académica, pero se la voy a explicar. No me gusta mucho usarla, pero lo describe muy bien. Le dicen que es un marco inmanente. ¿Qué significa un marco? ¿Qué es un marco? Pues un marco, ¿verdad? Un cuadro. ¿Qué significa inmanente? Es lo contrario de trascendente. Dios es un Dios trascendiente, trasciende todas las cosas. Pero la cultura y el mundo nos ha hecho vivir en un marco inmanente, que no trasciende, que todo se acaba aquí. Entonces usted agarra su teléfono todos los días y ve el celular y ahí está metido en un mundo y luego a veces lo deja y voltea y ve a su familia, ve su trabajo y todo lo que ve está dentro de ese marco y todos los anuncios que escucha, todas las series, las películas, todo está diseñado para que usted piense solamente dentro de ese marco. Pero cuando tú te sales de ese marco y puedes voltear, el salmista decía, cuando veo los cielos, obra de tus manos, me pregunto, ¿quién es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es para que tengas de él misericordia? Te das cuenta que hay un Dios que trasciende todo y que él es bueno, que tiene misericordia. Por eso es tan importante, hermanos, poder conocer a Dios. Poder saber que tenemos un Dios que trasciende todas las cosas, que está por encima de todas las cosas, que como vimos, Él es santo, 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 y que Él es un Dios bueno, perfectamente bueno. La bondad de Dios, número 3, no depende de nuestros méritos. No depende de tus méritos. ¿Nunca se ha puesto a pensar por qué Dios contesta sus oraciones? Pues Él lo contesta no por tus méritos. Él contesta tus oraciones porque Él es bueno. Una persona una vez me dijo, Dios me dijo, estoy hablando como esta persona, que tuvo una revelación de Dios. Y que la revelación de Dios fue, yo a ti te ayudo porque tú me buscas, porque tú haces lo que yo quiero. Y dije, mira, o sea que la acción de Dios, la respuesta de Dios, Dios estaba forzado a darte algo porque tú le buscas o porque tú eres bien bueno. No, amados. Decía el salmista, tu misericordia es mejor que la vida. En otras palabras decía, cuando veo mi propia vida, cuando veo todo lo que me rodea, cuando veo el día a día, el diario vivir, me doy cuenta de algo, que tu misericordia está por encima de todo, es mejor que la vida misma. Por eso el libro de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para encontrar gracia para el oportuno socorro. Esa confianza no es por lo que tú haces o por lo que yo hago, es por lo que Cristo hizo. Cristo hizo los méritos, son por sus méritos que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia con esa confianza para encontrar oportuno socorro. En otras palabras muy simples, el apóstol, el escritor de Hebreos estaba diciendo, acerquémonos porque Él es bueno, es un trono de gracia, es un trono de bondad. Y no están tus méritos, puedes hacerlo con confianza porque Cristo ha abierto el camino. Entonces, ¿cómo eres tú, hermano? Cuando recibes una bendición, dices, pues claro, pues estuve yendo ahora a la oración todos los días. O te postras con gratitud diciendo, Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque yo reconozco, como decía Isaías, de las misericordias de Jehová tendré memoria. Me voy a acordar de que tú me lo diste porque eres bueno,
tú me respondiste porque tú eres bueno. Y aquí tenemos que hacer una advertencia, porque yo no estoy diciendo que entonces usted puede vivir como como se le dé la gana y Dios igual le va a bendecir. Si Dios, fíjese bien, si Dios es infinitamente bueno, Él tiene que odiar lo malo. Si Dios es infinitamente bueno, entonces Dios tiene que odiar lo malo. Vamos a ver Romanos 11:22. Romanos 11:22. Si me ayuda ahí a buscarlo en su Biblia, Romanos 11:22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mire, yo toda mi infancia estuve yendo a visitar familia que tengo en Puebla. En Puebla hay un montón de iglesias, cientos de iglesias tradicionales, de la religión tradicional. Y yo recuerdo, pues ahí crecía, ahí me llevaban y yo corría ahí por los templos esos y estaban las imágenes y las estatuas, y no quiero ofender a nadie con esto, pero tenían la cara de sufrimiento, así estaban como sufriendo, y el otro así, y con ratones, y no de verdad, sino así como que estaba sufriendo mucho y era tan pobre que tenía ratones que le comían su comida, y daba la impresión, yo llegué a pensar que, mira Dios, aquí estoy, yo sí te hago caso. Porque estás ahí tan necesitado de atención. No, tú acércate a Dios porque Él es bueno, Él te va a recibir. Dice el apóstol Pablo en Romanos: aguas, considera la bondad de Dios, pero considera la severidad de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Por eso es importante conocerla a Dios, porque si no te agarras en una corriente de pensamiento que dices, bueno, todo es permitido, puedo hacer lo que quiera, al cabo que Dios es bueno. No. O por otro lado, no, es que Dios es bien severo, entonces Él siempre me quiere serio y así, que no voltee para ningún lado. No, dice, mira, considera la bondad de Dios, pero también entiende que Él, para ser bueno, tiene que odiar lo malo. Y eso, hermanos, a lo mejor hasta ahorita el mensaje ha sido muy teórico. Estamos conociendo lo que es quién es Dios, pero tiene un impacto bien profundo en nuestro diario vivir. Porque en tiempos difíciles, hermanos, Dios también es bueno. Esta semana platiqué con una persona y me contó que a su hijo lo habían asesinado hace 8 años. Situación bien difícil, bien tremenda. Y apenas el día de ayer, iba a salir a hacer una vuelta y viene un vecino y empieza quebrantado porque su hermano había fallecido. Porque la vida tiene dificultades, situaciones, enfermedad, problemas económicos, problemas familiares, nos lastiman. ¿Y cómo vamos a reaccionar tú y yo? Pues mira, si tú no crees que Dios es bueno, yo te voy a decir cómo vas a reaccionar. Tú te vas a amargar, te vas a resentir, vas a estar en una prueba bien difícil y vas a llegar y vas a ver a un hermano bien contento, ¿verdad? Con unos hijos bien contentos, o con su matrimonio bien contento, o con un trabajo bien contento, y te vas a amargar.
Decía el Señor Jesús en la parábola de los jornaleros, ¿verdad? Estaban todo el día trabajando y luego fue a buscar a otros más tarde y empezó a trabajar más y luego fue a la hora sexta y a la novena hacía varias horas y los que estaban desde el principio decían, no hombre, pues si a los que nada más trabajaron una hora les pagó todo el día, no, a nosotros nos va a caer aguinaldo, ¿verdad? Y dice, no, ten un denario. Y se enojaron, yo estuve aquí todo el día y estos nada más estuvieron una hora. ¿Y qué le dice Dios? Dice, es que eso no se trata de ti, de tus méritos, se trata de mi bondad. ¿O a poco que te da envidia, te da celos, te causa conflicto que yo soy bueno? Dios es bueno, hermanos. Y Dios es bueno en las buenas, cuando la estamos pasando bien y cuando la estamos pasando mal. Dios es bueno. La bondad de Dios no depende de nuestras circunstancias. Así como Dios siempre es santo, así como Dios siempre es poderoso, así como Dios siempre es soberano, Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. Pero si tú conoces la bondad de Dios, si tú conoces quién es el Señor, vas a decir, mira, yo no entiendo cómo es, por qué esta situación está pasando, pero yo confío que tengo un Dios bueno y que Él tiene un propósito. Y tu corazón va a estar sano. Porque hay gente, hermanos, se lo digo con todo mi amor, como pastor, hay gente que le va mal y le echa la culpa a Dios. Se resiente con la iglesia, se resiente con el pastor, se resiente con todo mundo y luego trata de buscar en el mundo algún consuelo, en el alcohol, en cualquier otra cosa. Pero, amados, debemos conocer a Dios para poder venir a Él y decir, Señor, tú eres bueno y tú vas a tener cuidado de mí. Tú vas a tener cuidado de mí. Mientras preparaba este mensaje, mire lo que leí. Esto lo escribió un hombre, un pastor, que perdió a su hijo cuando su hijo tenía 20 años. Escuche las palabras de este hombre y ya vamos terminando. Dice, muchos años atrás anclé mi vida a la fe cristiana. Declaré que no solamente Dios era un Dios, sino mi Dios. Reconocí su soberanía y su bondad. Reconocí su derecho a gobernar el mundo de la manera que Él considerara bueno. Yo nunca dudé de la bondad de Dios cuando me dio a mi hijo. Sin embargo, ahora lucho por creer en la bondad de Dios, ahora que se lo ha llevado. Bien honesto el hermano. Este es el Dios que siempre hace su voluntad y que su voluntad siempre es buena. Oh, yo lo adoré cuando me lo dio y yo lo adoraré ahora que me lo quitó. Porque Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. ¡Wow! Conocer la bondad de Dios, hermanos, marca toda la diferencia en nuestro diario vivir. Dios siempre, siempre es bueno. Y yo no sé, tu conocimiento de Dios, y no quiero decir como que si sabes o no sabes, pero tu relación con Dios te dice que Dios es bueno todo el tiempo. O cuando las cosas no están bien, dudas de la bondad de Dios. Y mire, con esto vamos a terminar. Vea la bondad de Dios desplegada en la historia del hijo pródigo. Este hijo malagradecido
Se llevó todo el dinero, fue y hizo lo peor de todo. Se gastó, vivió de una manera promiscua, de una manera desordenada, se gastó todo el dinero, se manchó, todo lo perdió. Cuando volvió en sí, regresó y recibió bondad. Amado, voy a decir algo bien fuerte, prepárese. A Dios no le dan asco nuestras miserias. Ay, pastor, no me diga eso. Yo no. Esa historia del hijo pródigo nos enseña que el Señor no tiene asco, por así decirlo. Odia el pecado, lo detesta, pero Él está dispuesto a tomar a un pecador y limpiarlo. Y este hijo tal vez venía herido, cortado, enfermo, y el padre estuvo dispuesto a ser su cuidador, su enfermero, su ayudador. Y el Señor está dispuesto a hacerlo para ti. No por quien eres tú, sino porque Él es bueno. Así es que Él está dispuesto a ser tu ayudador, a ser tu sanador. Porque Dios no disfruta viéndonos sufrir. Ese es otro concepto equivocado que la gente tiene del Señor. Él tiene un propósito y dice que sus pensamientos son de continuo bien. Dice la palabra que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, pidan para que su gozo sea cumplido. En otras palabras, la bondad de Dios tiene el deseo del Señor de contestar tus peticiones para que tú encuentres gozo en Él. A lo mejor no va a ser hoy ni mañana, y no sé cómo el Señor vaya a responder, pero Él quiere traer una respuesta a tu vida. Vamos a dejar de lado las dudas, vamos a dejar de lado si Dios tiene unas intenciones ocultas que no conocemos. Olvídese de eso, Dios siempre es bueno. Dice la palabra del Señor, yo conozco los pensamientos que tengo para ti. Son pensamientos de bien y no de mal. Ya deja de darle vueltas y vamos a creer que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de bien. Y eso no importa la circunstancia en la que estemos viviendo. Si está difícil, si está menos difícil, Dios siempre, siempre, siempre es bueno. Dios siempre es bueno. Y yo quiero invitarlo a que se ponga de pie. Yo no sé qué situación esté viviendo. Yo no sé qué circunstancia puede estar pasando. Yo no sé si has dudado de la bondad de Dios. Pero hoy el Señor nos recuerda quién es Él.